Buenas tardes, clases. Buenas tardes, maestra Graça. Mi nombre es Tainá y hoy voy a hablar sobre el país Uruguay. En este trabalho abordaremos diversos temas como a gastronomia, a economia, a moneda, a publicação, a cultura, entre outros temas sobre o país Uruguai. É um país pequeno e muito encantador, com cidades boscosas, extensos campos, praias limpas e um clima muito agradável. Ubicação geográfica do Uruguai. O Uruguai é um país sul-americano cujo território banhado por el Oceano Atlântico tem fronteira com o Brasil ao norte e a Argentina ao oeste. La nación, junto com Paraguai e Argentina, é parte de Platinum América, que é uma subdivisão da América do Sul. La bandeira do Uruguai. La bandera tiene los colores azul, blanco e el amarillo. Foi criada em 16 de dezembro de 1828, inspirada em los ideales de libertad, igualdad e fraternidad. El clima em Uruguai. Uruguai tem um clima muito templado e úmido com 2 soleados e despejados ao longo de todo o ano. A melhor época para visitar o Uruguai são os meses de verano em Uruguai. As principais atrações turísticas do Uruguai são sua capital Montevideo, as rosas praias de Punta del Este e a histórica cidade de Colón del Sacramento, considerada Patrimônio da Humanidade por la Unesco. Outros lugares que também são muito visitados, pero menos conhecidos, são as praias salvajes do departamento de Rocha, como Cabo Polônio e Punta del Diablo. Também se visita outras praias do departamento de Maldonado, como Piriápolis e Jorge Ignacio. Gastronomia em Uruguai. Uruguai é um país que tem uma rica cozinha e uma cultura gastronômica muito tradicional. Um de seus principais sectores produtivos é a ganaderia, por lo que sua cozinha se basa principalmente em la carne, el queso e los productos lácteos. La carne producida em Uruguai é reconhecida como uma das melhores carnes do mundo. Este é um prato que é muito famoso em la região do Uruguai. Os famosos chivitos uruguaios são sanduíches de pan de hamburguesa, relleno de carne, huevos cocidos, jamón, queso, mayonesa e ensalada. Há restaurantes que se especializam só em chivitos e têm o maior êxito do país. Aspectos culturais, música e baile. Em Uruguai de hoje em dia, predomina a tradição cultural europeia. Em el siglo XIX, se produjo uma afluência massiva de população europeia, principalmente espanhola e italiana. Al igual que em Argentina, cuja música e dança folclórica são similares, el gaúcho é a atração principal. La milonga, el canto e el baile, nacido em Montevideo, pronto se estendió a su vecina Buenos Aires. El gobierno y la clase media apoyan las actividades teatrales y musicales. Uno de los grupos con mayor tradición es el Teatro Circular de Montevideo. Deportes. El deporte con más seguidores en Uruguay es el fútbol. Los equipos profesionales más importantes son el Nacional y el Peñarol de Montevideo. La selección uruguaya ha ganado 2 veces la Copa del Mundo de Fútbol y 2 veces las Olimpíadas. Además, han ganado la Copa América 14 veces y son campeones de campeones al ganar la Copa de Oro, que reunió a todos los campeones del mundo, que adoptan sus propias características. Por un lado, hay canciones y danzas autóctonas que nacen con el espíritu rural, como la bidadita, la milonga, la payada y el pericón, etc. E se tocam com a guitarra traída por los espanhóis durante o período colonial. E luego são adoptadas por nuestro folclore, convirtiéndose em um instrumento musical rural inseparável em nossas tierras e se utilizam para as canções autóctonas e para qualquer expressão musical de los gaúchos. El acordeón es otro instrumento de expresión de la música rural que da a los bailes un ritmo encantador.
Aspectos políticos. El Parlamento uruguayo es la Asamblea General Bicameral o Asamblea General, que consta de un Senado de 30 miembros que es presidido por el vicepresidente de la República y una Cámara de Representantes de 99 miembros. Los miembros de ambas cámaras son elegidos por votación popular para un mandato de 5 años. El tribunal más alto es el Tribunal Supremo. Debajo de ella están los tribunales de apelación y los tribunales inferiores y los tribunales de paz. También hay tribunales electorales y administrativos, un tribunal de cuentas y un sistema judicial. Los recursos minerales son escasos, pero la industria ha crecido gracias a la importancia de combustibles y materias primas. La principal industria es la alimentaria, seguida de la textil y la química. La estructura educacional. El sistema educativo uruguayo se basa en la gratuidad, la laicidad y el libre acceso a la educación de todos los ciudadanos. La educación es obligatoria durante 11 años, de los 4 a los 15, y se divide en los siguientes niveles: educación preescolar, educación primaria, 6 años, educación media o secundaria, ciclo básico, 3 años, y segundo ciclo o bachillerato, 3 años, educación terciaria o superior. El Estado uruguayo es laico, con absoluta libertad de cultos. La separación Iglesia-Estado fue establecida en la Constitución de 1919. La religión mayoritaria es el catolicismo, con un percentual de 47% de adeptos, aunque parte de este porcentaje no son practicantes. Otras religiones practicadas en Uruguay son la protestante, la hebrea o los sincretismos, entre el catolicismo y religiones que cuentan con lugares donde practicar sus respectivos cultos. Los autores literarios de Uruguay. Según María Alejandra Oliveras Bermúdez, en su libro Literaturas Americanas, editorial, las primeras manifestaciones literarias propiamente dichas tuvieron lugar simultáneamente con los procesos de independencia. Este periodo de descubrimiento de una nueva identidad cultural y homogénea como nación surgió con fuerza devastadora la poesía militante, de cuya expresión la primera figura ilustre fue Bartolomé Hidalgo, autor del himno nacional uruguayo, obra por la que fue nombrado benefactor de la patria, orientales la patria o el sepulcro, la libertad o con gloria mueren, es el voto que el alma profesa y que los héroes sabremos cumplir. Liberar el voto para las mujeres en 1997. Más tarde liberó el matrimonio gay, el aborto y finalmente decretó la legalización de la marihuana en 2017. Su gastronomía es rica en carne y muchas otras especies apetitosas. Para los turistas o incluso los residentes, hay muchos hermosos lugares turcos para explorar. El clima en Uruguay es cálido y húmedo, con días soleados y vacíos todo el año. Su cultura es extensa y el estado es secular. Podemos concluir que Uruguay es un país muy hermoso y que disfruta de la exploración.